Hoy quiero hablarte de algo que llevas contigo desde que naciste y que decide el rumbo de tu vida más que cualquier circunstancia: tus emociones. Sí, esa fuerza invisible que puede levantarte o derrumbarte, que puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. ¿Sabías que evadir la tristeza es robarte la posibilidad de ser más feliz? Que ignorar el miedo es entregarle las llaves de tu destino a la incertidumbre. Somos seres emocionales, seres que sienten antes de pensar, que vibran antes de razonar. Y la vida, con su ritmo caótico, nos pone pruebas cada día para enseñarnos que quien aprende a escuchar su corazón y a manejar su tormenta interna nunca será arrastrado por la corriente. Hoy te invito a detenerte, a mirarte a ti mismo con valentía y a descubrir que controlar tus emociones no es limitarte, sino liberarte para siempre. ¿Alguna vez te has sentido tan triste que todo a tu alrededor parecía pedirte que salieras, que te distrajeras, que te fueras de fiesta, que buscaras a alguien que te sacara de ese vacío? Yo sí. Recuerdo claramente esos días en los que la tristeza llegaba como una visita inesperada y en mi mente escuchaba: vamos a salir, deja eso atrás. Pero entonces entendí algo que cambió mi vida: la tristeza no es tu enemiga, no es un obstáculo que debes evadir. Es una señal, un mensaje que viene a enseñarte algo sobre ti, a mostrarte algo que necesitas atender. Aprender a recibirla con conciencia, a sentarte con ella, a observarla, fue uno de los aprendizajes más poderosos que he tenido. No se trata de regalarle espacio para quedarse, sino de darle el respeto necesario para que se exprese y luego se despida. Cuando intentamos forzar la felicidad sobre nuestro dolor, cuando lo ignoramos y lo sustituimos con dopamina instantánea, la emoción no desaparece, simplemente se acumula y con el tiempo regresa con más fuerza, más peligrosa, más difícil de gestionar. Cuando tenía 10 años llegué a un país donde no entendía nada, donde mi voz no era escuchada y mis palabras se perdían en el silencio. Recuerdo esos meses de observación profunda, de sentirme invisible, de querer gritar y no tener la energía para hacerlo. La tristeza me envolvía y no había forma de escapar. Mi instinto inicial era buscar distracciones, pero aprendí que huir no me enseñaba nada, solo prolongaba la confusión y la ansiedad. Fue entonces que comencé a aceptar lo que sentía, a abrazar esa sensación de no pertenecer, a mirar dentro de mí y decir: está bien sentir esto, no estás roto por sentir tristeza, no estás débil por sentir dolor. Y fue en ese mismo proceso que descubrí que aceptar mis emociones no solo implica dolor, también abre la puerta a la alegría de manera más consciente. Aprendí que no podemos experimentar la felicidad sin pasar por la tristeza, que cada emoción tiene su propósito y que cada una nos guía hacia una versión más completa de nosotros mismos. En la vida, cuando dejas de huir, cuando dejas de buscar afuera la validación o la distracción, te das cuenta de que tus emociones son un mapa interno. La tristeza te enseña paciencia, la rabia te enseña límites, la alegría te enseña gratitud y todas juntas te enseñan a vivir de manera auténtica. Aprender a aceptar nuestras emociones entonces no es resignación, es coraje. Es mirarte a ti mismo y decir: sí, siento esto, pero no me define, no me controla, no me destruye, me enseña. Cuando empecé a hacer esto, mi vida comenzó a cambiar. Cada emoción se convirtió en una maestra silenciosa, cada instante de dolor en un espacio de crecimiento, cada momento de vulnerabilidad en un acto de fuerza. Hoy te invito a hacer lo mismo. No huyas, no te escondas, no trates de cubrir tu tristeza con risas forzadas. Si la aceptas, si la miras a los ojos, descubrirás que en realidad estaba esperando enseñarte algo sobre ti, algo que te liberará para siempre. Cuando llegué a un país donde no entendía ni una palabra, donde mi voz se perdía y mis gestos parecían invisibles, experimenté algo que cambió mi manera de entender la vida: el silencio. No ese silencio cómodo que uno busca cuando quiere descansar, sino un silencio profundo, abrumador, que te confronta a ti mismo y a tus emociones más puras. Meses enteros de observar, de no poder comunicarme, de sentirme aislado, de entender que nadie me comprendía, me enseñaron algo invaluable: que en el silencio se esconde la oportunidad más grande de crecimiento, porque cuando todo afuera te confunde, el único lugar donde puedes encontrar claridad es dentro de ti. Al principio, confieso que temía ese silencio.
Me sentía solo, vulnerable, incómodo. Mi instinto me decía: busca compañía, distráete, evita mirarte a ti mismo. Pero con el tiempo entendí que cada momento de introspección era un regalo, una oportunidad para aprender quién era, qué sentía y qué realmente necesitaba. Aprendí a escuchar el latido de mis emociones, a reconocer mis miedos y mis anhelos, a observar sin juzgar. Y en ese proceso descubrí algo maravilloso. La introspección me enseñó a ser mi propio amigo, a ofrecerme compasión y paciencia, a no depender de la aprobación de los demás para sentirme completo. Recuerdo caminar por los pasillos de la escuela, viendo cómo otros niños reían y jugaban mientras yo permanecía en silencio, observando todo con atención. No era soledad, era un aprendizaje silencioso. Miraba, sentía, entendía que cada emoción tenía su razón de ser, que cada reacción mía era un reflejo de algo más profundo. Aprendí a identificar qué cosas realmente me hacían bien y cuáles me alejaban de mi propósito. Ese silencio me enseñó disciplina emocional, me enseñó que antes de cambiar el mundo afuera, debía aprender a dominar mi mundo interno. La introspección también me permitió reconocer mis recursos internos. En el silencio entendí que no necesitaba que alguien me dijera que estaba bien o que me guiara siempre. Podía encontrar mis respuestas, podía descubrir mi fuerza. Empecé a valorar los pequeños detalles, un gesto amable, un momento de creatividad, una oportunidad de aprendizaje. Todo se volvió más claro porque había tomado el tiempo de mirarme a mí mismo sin distracciones, sin ruido, sin prisa. Y allí entendí algo esencial: el silencio no es vacío, es plenitud. No es soledad, es encuentro contigo mismo. Si aprendes a abrazar estos momentos, si aprendes a sentarte con tus pensamientos, a escucharte sin huir, descubrirás que el silencio se convierte en tu aliado más poderoso. Te permite conocerte, aceptarte y transformar tu vida desde adentro hacia afuera. No hay nada más liberador que encontrarte contigo mismo y reconocer que todo lo que necesitas para crecer, para ser feliz, para manejar tus emociones, ya estaba dentro de ti, esperando a que te dieras el tiempo de escucharlo. Cuando era niño, llegué a un país donde todo era diferente. El idioma, las costumbres, la forma en que los demás se relacionaban. Yo era un niño expresivo, lleno de palabras y emociones, acostumbrado a comunicarme libremente, y de repente me encontré en un mundo donde no me entendían, donde cada intento de conexión se convertía en frustración. Esa situación fue difícil, dolorosa, y por un momento pensé que no había forma de adaptarme. Me sentía solo, incomprendido, y sentía cómo la tristeza me abrazaba de manera constante. Podría haber dejado que ese dolor me derrotara, podría haberme encerrado en mi propio resentimiento y rabia, pero aprendí algo crucial. Cada adversidad trae consigo una oportunidad de aprendizaje, si estamos dispuestos a verla. Recuerdo claramente un día en que me enviaron al salón de niños con necesidades especiales. Al principio me sentí humillado, confundido y enojado. No entendía por qué me habían puesto allí. Mi primer impulso fue rebelarme, incluso sentir ganas de castigar con mi enojo a quienes no me comprendían. Pero mientras observaba a esos niños jugando con plastilina, riendo, aprendiendo a su ritmo, comencé a ver la belleza de la paciencia, de la dedicación y de la alegría genuina que surgía del aprendizaje. La maestra me pidió que ayudara y en ese momento comprendí que podía transformar esa situación incómoda en algo valioso. Me convertí en un aprendiz y en un maestro improvisado al mismo tiempo. Esa experiencia me enseñó a ver la adversidad como una oportunidad de crecer, de desarrollar empatía y de descubrir habilidades que ni siquiera sabía que tenía. La vida me ha enseñado que los obstáculos no son enemigos, son maestros disfrazados. Cada desafío, cada injusticia, cada momento de dolor, si lo enfrentamos con conciencia, nos revela algo sobre nosotros mismos, nos muestra nuestra fortaleza, nuestra capacidad de resiliencia y nuestra habilidad para transformar el dolor en sabiduría. Aprender a ver cada dificultad como un maestro cambia por completo la manera en que vivimos. La tristeza deja de ser un peso insoportable y se convierte en un catalizador para entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir.
Más adelante, cuando observaba a los jóvenes que hoy educan con pasión, comprendí que la adversidad no solo nos fortalece individualmente, sino que nos conecta con una responsabilidad social. Al reconocer nuestras propias dificultades, desarrollamos sensibilidad hacia las dificultades de otros. Aprendemos que enseñar, guiar o apoyar a alguien más no es un acto de caridad, sino una extensión de lo que la vida nos ha enseñado. Esa es la magia de transformar la adversidad en aprendizaje. No solo te transforma a ti, sino que te convierte en un agente de transformación para quienes te rodean. Cuando aprendes a mirar tus desafíos como oportunidades, descubres que nada es en vano, que cada caída tiene su lección y que cada prueba es un puente hacia tu mejor versión. La vida se convierte en un aula infinita donde todo dolor, toda pérdida y toda dificultad tienen un propósito. Solo necesitas aprender a escuchar y a actuar. Aprender a ayudar a otros no es solo un acto de generosidad, es un acto de sanación profunda para el alma. Recuerdo cuando era un niño y me encontraba en aquel salón de niños con necesidades especiales. Al principio todo era confusión y miedo. No entendía el idioma, no entendía las reglas y sentía una mezcla de rabia y tristeza por no encajar. Pero cuando la maestra me pidió que ayudara a un niño que estaba distraído con su plastilina, algo cambió dentro de mí. De pronto mi atención se enfocó en otro ser humano, en una tarea concreta, en una responsabilidad que me obligaba a salir de mí mismo. Esa simple acción de cuidar, guiar y acompañar me llenó de propósito y alivió la tristeza que me pesaba en el pecho. Comprendí que cuando dedicas tu tiempo y tu energía a otros de manera genuina, tu propio corazón comienza a sanar. Con los años, esta lección se hizo cada vez más clara. La vida nos pone en situaciones donde la felicidad puede ser esquiva, donde sentimos dolor, incertidumbre o miedo, y es ahí cuando ayudar a otros se convierte en un bálsamo. Cuando decides escuchar a alguien que necesita ser escuchado, abrazar a quien está quebrado o guiar a quien se siente perdido, te das cuenta de que el acto de dar trasciende lo físico, transforma emociones, suaviza heridas y genera un sentido de conexión que no se encuentra en ninguna otra parte. La generosidad no es un gesto externo, es un acto de transformación interna. Recuerdo también a los jóvenes con los que trabajé más adelante, viendo cómo sus propias dificultades los hacían sensibles al dolor de los demás. Cuando los guiaba a involucrarse en causas sociales, a enseñar, a acompañar, a brindar tiempo y amor a quienes lo necesitaban, veía cómo su autoestima y su resiliencia crecían. Cada sonrisa que provocaban, cada mano que levantaban les devolvía algo que ni siquiera sabían que habían perdido: confianza en sí mismos, sentido de propósito y un corazón más liviano. Aprendí que ayudar a otros no significa ignorar tus propios problemas, sino integrar tus experiencias para crear algo más grande que tú. Ayudar a otros también te enseña límites, paciencia y humildad. Te obliga a mirar más allá de tu ego, a ponerte en los zapatos del otro, a comprender que todos cargamos batallas internas. Cuando dejas que tu acción sirva sin esperar reconocimiento, sin buscar recompensas, descubres que el verdadero milagro sucede dentro de ti. Sientes paz, plenitud y la certeza de que tu existencia tiene un impacto más allá de lo visible. Si aprendes a canalizar tu tiempo, tu energía y tu empatía hacia los demás, descubrirás que cada acto de servicio, cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento, no solo cambia la vida de quienes reciben, sino que también transforma la tuya. Tu corazón se hace más fuerte, tu mente más sabia y tu alma más ligera, y de pronto entiendes que ayudar no es un sacrificio, sino un privilegio, y que en esa entrega reside una de las mayores fuentes de felicidad que podemos experimentar en esta vida. Durante mucho tiempo creí que la vida se trataba de buscar la felicidad a toda costa, de perseguir la alegría como si fuera un trofeo que necesitaba ganar y de evitar cualquier sentimiento que pareciera incómodo. Cuando era niño, por ejemplo, llegué a un país extraño, sin entender el idioma ni las costumbres, y la tristeza me abrazaba con fuerza. Mi primer instinto era huir, buscar cualquier distracción, llenar mi mente de estímulos que me hicieran olvidar ese dolor. Salir a jugar, irme de fiesta,
intentar sentirme feliz a fuerza de entretenimiento parecía la solución, pero aprendí algo que cambió mi manera de ver la vida. La alegría y la tristeza son dos maestros iguales y ambos merecen respeto. Negar la tristeza es limitar la capacidad de disfrutar la alegría. Recuerdo mis años en aquel salón de niños con necesidades especiales. La tristeza me acompañaba así, porque me sentía perdido y diferente, pero la alegría estaba allí también, en cada sonrisa, en cada risa de los niños, en cada gesto de cariño que podía ofrecer. Aprender a respetar ambas emociones me enseñó a vivir de manera más auténtica. No se trata de elegir entre sentir dolor o placer, sino de aceptar que cada emoción tiene un propósito. La tristeza nos enseña paciencia, reflexión y profundidad. La alegría nos enseña gratitud, libertad y ligereza. Ambas juntas construyen nuestra experiencia humana completa. En mi vida adulta esto se volvió aún más evidente. Cuando veo a mis hijos, a los jóvenes que me rodean, me doy cuenta de que muchas veces tratamos de protegernos de la tristeza, de impedir que ellos la sientan. Queremos que solo experimenten alegría, éxito, satisfacción inmediata, pero la vida no funciona así. Es en la tristeza donde se gesta la fuerza, la resiliencia, la comprensión del mundo y de uno mismo. Cuando aprendes a aceptar la tristeza como parte del proceso, la alegría no se vuelve efímera ni superficial, se vuelve genuina, profunda y transformadora. Incluso en situaciones extremas como enfrentar pérdidas o desilusiones, he comprendido que no podemos huir de lo que sentimos. Ignorar el dolor, tratar de reemplazarlo con placer o distracción, solo lo hace más intenso cuando regresa. Aprender a sentarse con la tristeza, a observarla sin miedo, a entender lo que nos quiere enseñar, nos permite recibir la alegría con todo su poder. La vida se convierte en un flujo armonioso de emociones donde cada una encuentra su lugar y su momento, y nosotros aprendemos a navegar con conciencia sin dejarnos arrastrar por la superficialidad de lo momentáneo. Por eso hoy te invito a respetar cada emoción que habita en ti. No intentes escapar de tu tristeza. No trates de acelerar la alegría. Siente ambas con intensidad. Acógelas como lo harías con un amigo que viene a enseñarte algo esencial sobre tu existencia. Cuando aprendes a respetar tanto la alegría como la tristeza, descubres que la vida no es un lugar de extremos que se evitan, sino un espacio donde cada emoción es valiosa y necesaria. Desde muy pequeño comprendí que la vida no solo nos enseña por libros, exámenes o reglas. La lección más profunda siempre viene de nuestras emociones. Llegar a un país donde no entendía nada, donde cada palabra era un enigma, me obligó a mirar dentro de mí mismo. Allí descubrí que la inteligencia emocional es mucho más importante que cualquier conocimiento académico que puedas acumular. Aprender a reconocer lo que sentimos, a comprender por qué reaccionamos de cierta manera y a manejar nuestras emociones se vuelve la herramienta más poderosa para navegar por la vida. Sin educación emocional, toda habilidad que adquiramos queda limitada, porque nuestra mente se ve gobernada por impulsos, miedos y reacciones que no sabemos controlar. Recuerdo cómo en Japón, siendo un niño que no entendía nada del idioma ni de la cultura, la frustración podía haberme paralizado. Los días eran largos, la tristeza frecuente y la sensación de no pertenecer era constante. Pero de alguna manera, observando a los demás y sobre todo observándome a mí mismo, empecé a entender que podía aprender a gestionar mis emociones. Aprender a respirar antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, a aceptar antes de criticarme, fue lo que me permitió adaptarme y encontrar fuerza incluso en la incomodidad. Esa fue mi primera lección de educación emocional. No todo en la vida puede cambiarse, pero sí podemos cambiar cómo respondemos a ello. Más adelante, cuando comencé a interactuar con jóvenes, estudiantes y personas que enfrentan desafíos, comprendí que la educación emocional es la diferencia entre sobrevivir a la vida y vivirla plenamente. Aquellos que saben identificar sus emociones, canalizarlas y utilizarlas para actuar con conciencia son los que desarrollan resiliencia, liderazgo y empatía. Por eso siempre digo que enseñar sobre emociones debería ser tan prioritario como enseñar matemáticas o historia. La mente sin control emocional es como un barco sin timón. Puede tener fuerza, pero terminará a la deriva. Puedo verlo claramente con mis hijos,
con los jóvenes que asesoro, con los niños que crecen en un mundo lleno de opciones y distracciones. Tener conocimiento sin educación emocional es como tener todos los ingredientes de un plato y no saber combinarlos. Todo existe, pero no produce sabor, plenitud ni sentido. Por eso aprendí a enseñar primero a reconocer emociones, a no huir de ellas, a darles su lugar y su respeto antes de enseñar cualquier otra habilidad. La disciplina, la paciencia y la motivación se vuelven naturales cuando sabes cómo lidiar con tu mundo interno. Hoy te invito a que entiendas que la educación emocional no es opcional, es clave. No se trata de reprimir sentimientos, sino de comprenderlos, gestionarlos y transformarlos en acciones que te acerquen a tu mejor versión. Aprender a escucharte, a interpretar tus emociones, a actuar desde la conciencia y no desde la reacción. Es la diferencia entre una vida de frustración y una vida de propósito y plenitud. En mi vida he aprendido que los verdaderos maestros no siempre se encuentran en las aulas ni en los libros. Los maestros más valiosos se revelan en los momentos que nos desafían y en las personas que cruzan nuestro camino con la intención de enseñarnos algo profundo. Recuerdo mis años en la escuela cuando llegué a un país donde no entendía nada y cada día parecía una montaña imposible de escalar. Fue allí donde descubrí que los maestros de la vida pueden aparecer en los lugares más inesperados. La maestra del salón de niños con necesidades especiales me enseñó lecciones que ningún examen habría podido darme. Su paciencia, su ternura y su forma de confiar en mí cuando yo apenas confiaba en mí mismo me mostraron que el aprendizaje no solo es conocimiento, sino también humanidad. Después apareció un profesor de inglés que parecía caótico, que gritaba, saltaba y escribía en la pizarra con una energía incontrolable. Al principio pensé que era ridículo, incluso perturbador. No entendía su método y estaba seguro de que su enseñanza era una exageración. Pero con el tiempo comprendí que su locura era su forma de transmitir pasión, de despertar la curiosidad y de enseñar que aprender también puede ser un acto de alegría y vitalidad. Esa experiencia me enseñó que los maestros no solo nos instruyen, nos inspiran, nos transforman y nos motivan a ver la vida de otra manera. Más adelante, cuando conocí a personas que enfrentaban la pérdida y el dolor con una dignidad inquebrantable, comprendí que la vida misma es un aula y que cada ser humano puede ser un maestro si sabemos observar y escuchar. Vi a personas que en medio del sufrimiento elegían levantarse, sonreír y brindar apoyo a otros. Sus acciones me enseñaron sobre el coraje, sobre la resiliencia y sobre el poder del amor desinteresado. La enseñanza más profunda no siempre viene de palabras, sino de ejemplos vividos, de gestos cotidianos que nos muestran cómo enfrentar la vida con integridad y propósito. En mi propia vida siempre he buscado rodearme de estos maestros, aprendiendo de cada interacción, de cada historia, de cada desafío. Porque cuando encuentras inspiración en quienes han recorrido caminos difíciles y han salido fortalecidos, descubres que no hay obstáculo que no pueda ser enfrentado, que la esperanza siempre existe y que la grandeza de tu ser se revela en la forma en que respondes a los aprendizajes que la vida te ofrece. Por eso hoy te invito a abrir los ojos y el corazón. Observa a tu alrededor, tus compañeros, tus familiares, tus amigos, incluso desconocidos que muestran bondad o valentía. Cada uno de ellos puede enseñarte algo que cambiará tu forma de vivir, tu forma de pensar y tu manera de enfrentar los desafíos. Los maestros de la vida no siempre vienen con títulos o diplomas, pero su legado puede transformar tu existencia para siempre. La pasión es un fuego interno que todos llevamos, pero muchas veces lo sentimos como un impulso aislado, un deseo que se enciende y se apaga, que nos emociona un instante y luego se diluye entre la rutina y la incertidumbre. Lo que transforma la pasión en poder es convertirla en acción diaria, en un hábito que nos obliga a movernos incluso cuando no tenemos ganas, incluso cuando la vida nos tienta a quedarnos quietos o conformarnos. Recuerdo mis primeros años en Japón, siendo un niño perdido en un país extraño, con un idioma que no entendía y sintiendo que la tristeza podía aplastarme en cualquier momento. Mi pasión por aprender, por comprender, por conectar con el mundo,
Me impulsaba a levantarme cada día, a leer libros que no estaban en mi idioma, a esforzarme en comprender, a enseñar, a observar y absorber cada lección de vida que se cruzaba en mi camino. Esa rutina de pequeñas acciones sostenida por la pasión fue lo que transformó la confusión y la tristeza en crecimiento y aprendizaje. Cuando hablamos de pasión, es importante entender que no basta con sentirla, con admirar lo que nos mueve, con soñar despiertos. La pasión necesita un canal, una disciplina que la traduzca en resultados, en experiencias, en movimiento concreto. Cada pequeño esfuerzo que damos diariamente, aunque parezca insignificante, se suma y crea una energía imparable. Yo aprendí esto cuando empecé a enseñar, cuando comprendí que cada sonrisa que provocaba, cada palabra que motivaba, cada momento que ayudaba a alguien, no era solo un acto de servicio, sino una extensión de mi pasión transformada en acción. Esa consistencia día tras día fue lo que me permitió superar inseguridades, miedos y obstáculos y convertir mi entusiasmo en una fuerza tangible. También he visto esto con jóvenes y personas que me rodean. Los que tienen pasión pero no actúan se sienten frustrados. Los que actúan aunque tengan miedo se sienten poderosos. Convertir la pasión en acción diaria implica enfrentar la resistencia interna, la pereza, la duda. Implica establecer hábitos que nos acerquen a nuestros sueños, aunque los resultados inmediatos no sean visibles. Cada paso, cada esfuerzo repetido, aunque pequeño, genera un cambio interno y eventualmente externo. Cuando haces de tu pasión un ritual diario, tu vida empieza a reflejar esa energía. Cada tarea se convierte en oportunidad, cada desafío en enseñanza, cada día en un espacio donde tu fuego interior se expresa y se multiplica. Recuerda que no hay pasión verdadera sin acción y no hay acción significativa sin disciplina. La pasión sin acción se desvanece, se queda en deseos y fantasías. La acción sin pasión se vuelve rutina mecánica. Pero cuando juntas ambos, el resultado es una vida plena, intensa y auténtica. Por eso te invito hoy a identificar tu pasión, a encenderla y sobre todo a traducirla en acciones concretas cada día, sin excusas, sin dilaciones, con la certeza de que tu energía sostenida en el tiempo puede transformar tu vida y la de quienes te rodean. He aprendido que la verdadera fuerza no solo reside en lo que hacemos o en lo que logramos, sino en nuestra capacidad de mirar atrás y reconocer cada paso, cada caída, cada enseñanza que nos ha traído hasta aquí. La gratitud y el recuerdo son poderosas herramientas que fortalecen nuestro interior porque nos conectan con nuestra historia y nos permiten ver que, aunque la vida nos haya golpeado, también nos ha dado infinitos motivos para seguir adelante. Recuerdo mis años de infancia y adolescencia, especialmente mi llegada a un país desconocido, donde no entendía el idioma y todo parecía difícil. La tristeza era frecuente, la soledad intensa y el miedo a no encajar era constante. Sin embargo, cuando aprendí a recordar quién era, de dónde venía y los momentos en los que alguien creyó en mí, entendí que cada dificultad llevaba un mensaje, una oportunidad de crecimiento y que la gratitud por esos pequeños apoyos fortalecía mi espíritu más que cualquier éxito externo. La gratitud no es solo decir gracias por lo bueno, sino también reconocer la lección escondida en el dolor. Cada desafío que enfrentamos, cada persona que nos incomoda, cada circunstancia que nos obliga a salir de nuestra zona de confort es un maestro disfrazado. Recuerdo una maestra que me abrió la puerta a un salón de niños con necesidades especiales cuando yo era un niño extranjero perdido y triste. En ese momento no comprendía completamente la importancia de lo que hacía por mí, pero años después entendí que su confianza y paciencia moldearon mi forma de enfrentar la vida. Recordar ese gesto, agradecerlo internamente, me ha dado fuerza en los momentos en que dudo de mí mismo o siento miedo frente a nuevos retos. Además, la gratitud tiene un efecto multiplicador. Cuando agradecemos, nuestro corazón se expande, nuestra perspectiva se ilumina y nuestra fortaleza interior se nutre.
Cada recuerdo positivo, cada gesto de bondad que recibimos se convierte en un ancla que nos sostiene cuando la tormenta llega. Por ejemplo, cuando pienso en mi maestro de inglés, aquel que parecía loco y caótico, pero que enseñaba con pasión y alegría, siento una profunda gratitud. Esa memoria me recuerda que incluso en la confusión y en el caos podemos encontrar inspiración y motivación, y que la fuerza que necesitamos ya está dentro de nosotros, lista para ser activada. Por eso te invito a que hagas de la gratitud un hábito y del recuerdo una herramienta. Tómate un momento cada día para mirar atrás y reconocer cada lección, cada persona que ha aportado a tu vida, cada dificultad que te ha hecho más fuerte. No ignores el dolor, no ignores las pérdidas, pero tampoco ignores los regalos ocultos en ellos. Fortalécete con la memoria de lo que has superado y con el agradecimiento por todo lo que te ha traído hasta hoy, porque esa combinación crea un poder interior que ninguna adversidad puede quebrantar. La verdad es que nadie puede cambiar tu vida por ti. Puedes recibir consejos, inspiración, amor y oportunidades, pero si no aprendes a tomar el control de tus emociones, todo eso se queda fuera de tu alcance. He aprendido que nuestras emociones son como un timón invisible. Si las dejamos gobernar sin conciencia, nos llevan por caminos de frustración, miedo y derrota. Pero si aprendemos a entenderlas, a reconocerlas y a canalizarlas, se convierten en la fuerza más poderosa para crear la vida que deseamos. Recuerdo mis primeros años en un país extranjero, siendo un niño que no entendía el idioma ni la cultura, y cómo cada emoción intensa, la tristeza, el miedo, la soledad, podía dominarme si yo no intervenía. Fue en esos momentos que comprendí que no podía esperar a que las circunstancias cambiaran. Tenía que aprender a gestionar lo que sentía y a decidir cómo reaccionar ante ello. Tomar control de tus emociones no significa reprimirlas ni fingir que todo está bien. Significa permitirte sentir, darle espacio a cada emoción, pero también elegir conscientemente cómo actuar a partir de ella. Cuando era niño, la tristeza me visitaba a menudo y al principio intenté huir de ella con juegos, risas forzadas o buscando distraerme. Pero comprendí que cuanto más la evadía, más intensa regresaba, como una tormenta que no se puede ignorar. Aprender a sentarme con esa tristeza, a escucharla, a entender de dónde venía y luego transformarla en aprendizaje y acción, fue lo que me enseñó que la verdadera libertad comienza dentro de nosotros. A lo largo de mi vida, cada vez que tomé responsabilidad de mis emociones, cada vez que elegí no reaccionar desde la rabia, el miedo o la frustración, sino desde la conciencia y la calma, experimenté cambios profundos. La forma en que me relaciono con las personas, la manera en que enfrento los desafíos e incluso cómo celebro mis logros, todo se transforma cuando eres dueño de tus estados internos. Es como si de pronto el mundo dejara de empujarte y comenzara a alinearse contigo, porque tu energía deja de ser reactiva y se vuelve creativa. Un ejemplo concreto de esto ocurrió cuando enfrenté situaciones de gran presión profesional y personal. En lugar de dejarme arrastrar por la ansiedad o la frustración, aprendí a respirar, a observar mis pensamientos, a etiquetar mis emociones y a actuar desde la claridad. Lo que al principio parecía imposible se volvió manejable, y lo que antes me bloqueaba se transformó en oportunidad. Cada vez que tomamos control de nuestras emociones, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestra realidad. Hoy quiero que entiendas que tu vida no cambia por lo que tienes, ni por lo que otros hacen por ti, sino por cómo eliges manejar lo que sientes. Tomar el control de tus emociones no es solo una habilidad, es un acto de libertad, un regalo que te das a ti mismo y a quienes te rodean. Porque cuando tú dominas tu mundo interno, todo afuera empieza a reflejar ese poder. Hoy, después de todo lo que hemos compartido, quiero que recuerdes algo muy simple pero poderoso. La vida no espera, el tiempo no regresa, y las oportunidades que tienes para transformar tu mundo interno están aquí y ahora. No puedes controlar todo lo que sucede afuera, pero sí puedes decidir cómo respondes, cómo sientes y cómo actúas. Te invito a que hoy mismo te hagas una promesa, que no dejarás que tus emociones manejen tu destino, sino que tú las usarás como herramientas para crecer, para aprender,
para ser más grande de lo que nunca imaginaste. Haz el ejercicio de mirar dentro de ti, de reconocer tus alegrías, tus tristezas, tus miedos y tus anhelos. Abrazar tus emociones no te debilita, te fortalece. Reflexiona sobre las personas que han dejado huella en tu vida, sobre esos maestros de la vida que con un gesto, una palabra o incluso con su ejemplo silencioso te mostraron que hay un camino, que la grandeza está en la constancia, en la pasión, en el amor y en la gratitud. Decide convertir esa inspiración en acción diaria. Hoy es el día para empezar a transformar la tristeza en aprendizaje, la pasión en hábito y la gratitud en fortaleza interior. Recuerda, tu vida cambia en el momento en que tomas el control de tus emociones, y cada pequeño paso que das con conciencia y propósito te acerca a tu mejor versión. No esperes a que el mundo sea perfecto, no esperes a que las circunstancias cambien. La verdadera revolución ocurre dentro de ti cuando decides no reaccionar desde la queja, desde la ansiedad o desde el miedo, sino desde la claridad, la valentía y la gratitud. Así que levántate, respira profundo, siente, actúa y recuerda siempre que el poder de tu vida está en tus manos. Hoy comienza tu transformación, porque quien aprende a dominar sus emociones, aprende a dominar su destino.